Y ahora sí que estoy grabando, perdón. Lo siento, se me había olvidado. Muchas gracias por recordarlo. Sí. Habíamos hecho unos comentarios así como generales sobre volúmenes. Eso no se perdieron nada. Vamos a hacer otro, en todo caso, ahora ejercicio. Vamos a hacer. Ay, ya, perdón, un poco me da eso. Bueno, hagamos este, el xy igual a z, igual a 6, perdón. Voy a bajito. Cuando nosotros decimos xy igual a 6, ¿cierto? En realidad lo que estoy diciendo es que y es igual a 6 partido por x. O sea, estoy hablando de una hipérbola. Después dice acá y igual a 2, igual a 6, x igual a 6. Ya, y que esto gira en torno, esto es una región, todo esto gira en una región y gira en torno a x igual a 6. Ya. Vamos a ver cómo nos sale el dibujito. Entonces voy a dibujar el eje X, voy a dibujar el eje Y y voy a tratar de hacer una hipérbola más o menos ordenadita. La hipérbola, todo esto tiene una característica porque son dos ramas, ¿cierto? Pero hay dos puntos que a mí me interesan mucho que queden bien ubicados, que son el 1 y el menos 1. El X igual a 1, vale, perdón. No, porque esta no es, estoy puro tonteando, perdón. Perdón. Voy a borrar. Claro, porque esto no es 1 partido por X, es 6 partido por X. Entonces, cuando la X vale 1, espérate que voy a tratar de hacerlo más, voy a hacerlo más chiquitito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y me interesa que el X igual a 6 quede clarito porque justamente yo voy a dibujar ya la recta X igual a 6. Esa es mi recta X igual a 6. X igual a 6. La otra es igual a 2 y x igual a 6. El tema es que cuando esto vale, la x vale 1, esto va a valer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. Ya, entonces mi hipérbola va a ser una cosa así. Ahí. Solamente voy a graficar la rama que está en el primer cuadrante, ¿cierto? Porque en realidad ahí va a estar mi región, dado los valores de y igual a 2. Vamos a dibujar la y igual a 2 al tiro. Vamos a dibujar con otro color. Ahí está, y igual a 2. Tengo el otro colorcito, verde voy a usar, el igual a 6. Ya. Igual a 6, ya. ¿Cuál es mi región? ¿Dónde está mi región? Sí, creo que eso es una de las partes más complejas de este tipo de ejercicio, ¿cierto? Que tengo que imaginarme, ¿cierto? Una región que contenga todo esto. Ya, entonces vamos. ¿Qué región contiene los 4 colores? Son 4 condiciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué región contiene las 4 condiciones? ¿Es esta? Mira, voy a empezar a rayar cositas por aquí. No, ¿cierto? No, al lado de esa. Exactamente, justamente es acá al lado. Esta región justamente contiene las 4. Entonces, eso es lo que tengo que determinar. Ahora, otro tema bastante interesante, a veces aparecen funciones un poco más complejas, ¿cierto? Pero el asunto es que yo tengo que darme cuenta de que las intersecciones van a ir dándose de a 2 en 2, a veces podría ser entre 3 funciones, ¿cierto? Creo que vale la pena hacer el dibujo primero y después tratar de obtener esas intersecciones. Si el dibujo queda más o menos bien proporcionado, ¿cierto? Va a
nos va a resultar una buena idea. A veces puede ser que todo es un dibujo muy hacia lo loco, y entonces las intersecciones cuando las obtengas después no te van a ni coincidir con el dibujo que tú estás haciendo. Por eso yo traté de preocuparme de que cuando la X vale 1 y la Y vale 6, ¿cierto? Que sé que es más o menos proporcional. Ya, entonces vamos con esto. Entonces, mira, aquí tengo un puntito en que coinciden. ¿Cuál es el punto ese que coinciden? Obviamente que es para la X igual a 1. ¿Sí? Obviamente que esa es la X igual a 1. Este es el X igual a 1. ¿Sí? No necesito ni calcularlo, ¿cierto? Porque justamente es el 1. Ya, tengo otro puntito que me interesa calcular, que es este, ¿cierto? Y que es con donde coincidió esta la recta y igual a 2, que coincidió con mi curva, ¿cierto? Que es y igual a 6 partido por X. ¿Cuál es el punto ese? Te fijas, es 3, justamente. 2 partido por 6 partido por X implica entonces que la X vale 3. Y me quedó casi, porque como que me quedó medio chiquito, pero es el 3. ¿Por qué me interesa eso? Porque aquí yo ya estoy observando que para calcular cualquier integral que quiera no necesito 2 regiones, voy a tener que dividirla. Y la última va a ser justamente el 6, ¿cierto? Porque esto coincide con la recta X igual a 6. Ya. Entonces, como comentábamos, tengo una región, voy a tener que hacer 2 sumas. Voy a decir que el volumen, voy a decir que es igual a B sub 1 más B sub 2. ¿Ya? Lo voy a escribir así. Voy a escribir primero el B sub 1 y después el B sub 2. Y como comentábamos, la recta esta, voy a hacer otro color. Esta recta es 6, significa que la distancia que está dentro del eje y a la recta es 6. Y mi X, cualquier X que yo diga o nombre o llame, si yo digo, mira, aquí tengo un X, el X se mide desde el eje Y hasta donde está esa X. Ese X se va a mover, ya sea en la B sub 1, el X va a estar del 1 al 3, y en la B sub 2 va a estar del 3 al 6. Como sea, yo necesito esto, que es desde donde está el X hasta la recta X igual a 6, es decir, 6 menos X. Eso es lo que necesito. Ya, entonces calculemos por separado B sub 1 más B sub 2. Ya, B sub, ¿estamos de acuerdo? Sí, muy bien. B sub 1 va a ser entonces 2pi. Recordemos que vamos a usar el método de las capas cilíndricas, y en el método de las capas cilíndricas, ¿cierto? Hablamos del volumen, que lo escribimos como 2pi. Voy a escribirlo en la otra hojita, mejor, porque me queda más bonito. Vamos a decir entonces aquí capas cilíndricas. Y el volumen entonces se escribe como 2pi, la integral entre A y B de radio por altura de X. Entonces, mi volumen 1 sería el 2pi integral entre 1 y 3. ¿Cierto? Dijimos entonces entre 1 y 3. Pero ¿por qué se separan en dos distintas? Porque aquí ya lo rayé mucho, entonces déjame borrar un poquito algunas cosas para que se note por qué tengo que separarlo en dos distintas. Porque mira, entre el 1 y el 3, el tema en realidad de la razón por la cual lo tengo que separar en dos no está relacionado con el radio, sino que está relacionado con la altura. Porque en la primera, del 1 al 3, fíjate, por arriba tengo esta función que es X igual a 6, perdón, no, y igual a 6. Esa es la recta que tengo, y igual a 6. Y por abajo tengo 6 partido por X. Voy a tener eso. En cambio, en la segunda, fíjate, por arriba tengo igual a 6, pero por abajo no tengo 6 partido por X. Tengo el 2. El igual a 2. Esa es la razón por la cual necesito separar por la altura. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora?
Sí. Ya. Vamos entonces. Primera, del 1 al 3. Radio, en los dos casos el radio es el mismo. En los dos casos el radio y siempre va a suceder eso, porque en este contexto el método impide que la recta cruce o corte la región. Entonces no va a poder ser que de repente esté a la izquierda o a la derecha. O siempre va a estar a la derecha o siempre va a estar a la izquierda. Niñito calma. Ya, súbete solo. Ya, entonces, como decía, tengo el radio que es 6 menos x, 6 menos x. Y en este caso la altura va a ser la diferencia entre el 6 menos 6 partido por x de x. Ese es mi volumen 1. ¿Puedes volver a explicar lo del radio, por favor? Ya, voy para allá. Ah, ¿lo del radio? Ya. Profe, ¿Ah? Dígame. ¿también no tendría que restarle 2 a la función? No, me basta con restarle esto. Me basta con restar el 6 partido por x. Porque claro, el 2 no aparece en esta región. No necesito restarle el 2. Vamos con el radio. Mira. Y esto va a ser otro dibujito por acá. Mira, cuando yo digo, y cuando en general uno dice, en realidad, si yo digo, mira, tengo, cuando uno dice, mira, tengo un X que está entre 1 y 3. ¿Sí? Y eso es un número. Si yo digo, mira, entre el 1 y el 3, ¿qué X hay? Está el 2, el 2,5, el 1,9, un raíz de 2 también está ahí, ¿cierto? Y lo que significa es que la distancia que hay desde el 0 hasta el X es ese número. ¿Te fijas? Entonces, claro, cuando nosotros en este contexto yo digo el X es el radio, en esta lógica, ¿cierto? De las capas cilíndricas, claro, cuando uno dice X, entonces porque eso quiere decir que estás calculando el radio de una, en este caso, ¿cierto? De una capa, ¿sí? Por la altura que corresponda. En cambio, acá esto gira en torno al X igual a 6. Entonces ya no te sirve escribir X. Tienes que escribir, y en este caso vas a decir, si el X corresponde a la distancia desde el 0 hasta el número, ¿cierto? En este caso sería entre el 1 y el 3, para nuestra primera integral. Entonces lo que nos queda va a llegar al 6, sería 6 menos X. Esa es la razón. Estoy pensando cómo lo puedo decir de otra forma. Mira, con numeritos. Si yo digo entonces, mira, tengo del 3 al 8. ¿Cierto? 3 es la distancia, ¿cierto? Entre el 0 y el X. Entonces por eso yo digo 3 menos 0, 3. ¿Cierto? Y decimos siempre eso vale 3. Pero si yo digo cuánto es la distancia que hay entre el 3 y el 8, decimos entonces 8 menos 3, 5. ¿Cierto? Es muy análogo a lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Porque en este caso el AX es un valor que no está fijo, sino que se está moviendo. Ya. Entonces es mi volumen 1. El segundo volumen sería entonces la integral entre el 2pi. Señorita, Dígame. Dígame. ¿por qué la altura es 6 menos 6 partido en X? Porque lo que yo tengo que... Mira, a ver, podríamos tratar de hacer un dibujito de cómo sería esto. Mira, voy a tratar de hacer un dibujito. La región que nosotros obtuvimos más o menos es así. ¿Sí? No me queda tosqueado, pero bueno. Tengo un rectángulo y un cosito ahí. Entonces,
esa actividad estoy tratando de dibujar esta región que está aquí. Y esto gira justamente en torno al eje, a la recta x igual a 6. Entonces, claro, la altura de mi figura, fíjate que esto va a generar un sólido de revolución. Entonces, esto cuando gire, mira, parece como un platito. ¿Sí? Cuando lo hago girar, ¿cierto? Obtengo un cuerpo que va a parecer como un platito, una cosa así, ¿sí? Una cosita ahí. No es un disco, ¿cierto? Porque tiene un cambio ahí. Entonces, claro, lo que yo tengo que entender es que la altura, ¿cierto? Va a ir dependiendo de mi dibujo. Y aquí tengo una parte que está en blanco. Ahora, en el caso del primer volumen, el B sub 1, no es solamente necesito quitarle todo esto. ¿Sí? Por eso entonces nosotros tomamos el 6, que sería la misma idea, desde el 0 hasta el 6, pero ahora en la y le resto desde el 0 hasta el 6 partido por x. Por eso decimos entonces 6 menos 6 partido por x. Ahora, en la segunda vamos a hacer algo un poquito distinto, porque también voy a decir 6 menos, pero ya no, te fijas que si yo hago 6 menos 6 partido por x, estaría quitando solo esto. Y necesito quitarlo todo. Por eso decimos entonces 6 menos 2. ¿Me Profe, explico? ¿Sí? si la, si la ecuación estuviera al otro lado, o sea, en el lado negativo de x, Ah, sería x menos 6. es que en realidad no tiene tanto que ver si tú dices si la región o la recta. No tiene Todo el tanto que... dibujo, si todo el dibujo estuviera en el lado de la región, en el lado negativo de x. No me influiría en realidad en el sentido ni de la altura ni del radio, porque lo que te influiría serían los extremos. Si te fijas, si yo tengo tengo esta misma región o una región similar al otro lado, ¿cierto? Lo que me va a cambiar, no me va a cambiar la altura, no me va a cambiar tampoco, lo que sí va a cambiar, por ejemplo, si tuviera, no sé, entre el menos 3 y el menos 1, por ejemplo, me van a cambiar los extremos. Eso me va a cambiar. Lo que sí influye es si mi recta está a la derecha de la región. Eso sí que es distinto. ¿Qué pasaría si está a la derecha? Si está a la derecha, vamos a hacer un dibujito al tiro de eso. Voy a ver. Ya, supongamos entonces que tengo acá una A y un B. Y tengo esta región. Entonces ahora voy a decir que esto gira en torno... ¡Ay, esto sí que me quedó chueco! No le puse la recta. Y esto gira en torno a una recta que está paralela al eje Y, pero a la derecha, a la izquierda, perdón, a la izquierda de la región. Entonces, claro, lo que va a suceder es lo siguiente. Ahora mi X, ¿cierto? Mi X sigue siendo la misma idea desde el 0 hasta el X, esa es la distancia. Mi L siempre también se va a medir desde el 0 hasta la recta, pero ahora el tema es que mi radio, ¿cierto? Mi radio claramente no es ninguna de las dos que he comentado, ¿cierto? Mi radio entonces va a ser X menos L. ¿Cierto? El más grande menos el más chico. A diferencia del caso anterior que nosotros escribíamos 6 menos X, ahora escribo X menos L. Eso es como el equivalente en el método de los discos de trasladar la recta cuando estamos girando en torno paralelo. Sí, claro, es la misma, tiene una lógica similar, ¿cierto? Con esta idea de cuando la región, yo lo subo o lo bajo, ¿cierto? Ahora la recta, ¿cierto?
y está dada así, ¿cierto? Va a estar a la derecha o a la izquierda y entonces yo la voy a interpretar de esa forma. Sí. Ok. Sí. La última pregunta, por favor. Dígame. ¿Qué pasa si es que está detrás del eje? Como... Por el lado negativo. En el cuadrante de izquierda. que, está que realmente es negativa. Ya. Sí. Voy a moverla. Voy a moverla, pero... Voy a mover... Voy a moverla. Claro, si tú dices que está por acá, la recta. Claro, si yo digo que tengo una recta, que por ejemplo, pongámosle un número a esto porque nos queda más fácil de entender. Si yo digo que esta recta fuera x igual a -3, por ejemplo. Mi x sigue siendo lo mismo, porque mi x sigue siendo desde el origen hasta a esto, pero ahora lo que va a cambiar, ¿cierto? Es que esto va a ser, ahora esto vale -3, ¿cierto? Y yo ahora voy a querer esto. Porque ese sería mi región, mi giro. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que voy a escribir? Voy a escribir x menos -3. ¿Te fijas que eso entonces me va a dar un x más 3? Que es más grande. ¿Te fijas? No se puede trasladar la función. ¿Cómo se hace con el eje Y? Sí, también podrías hacerlo. Podrías hacerlo y mover la función a la derecha o a la izquierda, bueno, según lo que necesites. Sí, también lo podrías hacer. Pero creo que incluso podría resultar un poco más complejo porque no solamente vas a tener que trasladar la función, sino que también vas a tener que trasladar el A y el B, los intervalos en los que vas a estar integrando. Entonces, podría resultar un poco más complejo. En el caso de cuando la región gira a una recta paralela al eje X, yo creo que la forma más simple es lo que planteamos nosotros, de trasladarla hacia arriba y hacia abajo, porque tú sumas o restas una constante, pero el A y el B siempre se mantienen. ¿Sí? En este caso tendrías que también cambiarlo. Pero sí, se podría hacer también. Señorita. Dígame. O sea, por lo que entendí, entonces la altura sería como el área ayudada entre las dos funciones, ¿o no? Sí, justamente. Justamente. Porque en este contexto, ¿cierto? Cuando uno habla de esta... lo que uno se tiene que imaginar, voy a hacer otro dibujito más. Ay, espérate, parece que tengo un dibujito. No, no sé si tengo un dibujito. No lo voy a buscar. Yo de repente tengo algunos dibujos que no he hecho yo, sino que los he visto en algunos lados y los guardo, pero ahora no me acuerdo en dónde lo tengo. Si yo tengo, ¿cierto?, un A y un B, y digo que esta región gira en torno a una función que está acotada entre A y B, y digo que la región gira en torno a el eje Y, entonces este X lo que hace es construir justamente, cuando gira ese X, voy a dibujarlo con otro color a ver si me queda mejor, se quede más claro, es construir esto que llamamos una capa cilíndrica, porque va a tener, ¿cierto? Va a ser como un cilindro, va a ser un cilindro, ¿cierto? Pero ínfimamente delgado, por eso lo llamamos capa, ¿sí? Porque va a ser así, delgadísimo. Y entonces va a tener un radio, ¿cierto? Pero también va a tener una altura. Entonces el radio viene dado por la X, si gira en torno al eje Y, si gira en torno a algo paralelo al eje Y, ya lo comentábamos, ¿cierto? Va a ser un X menos L o un L menos X, ¿cierto? Y la altura va a venir dada por la función.
¿sí? Si la función no está acotada, tiene solamente una función, entonces voy a tomar solamente la función. En los otros casos que estábamos comentando recién, ¿cierto? Podría ser tener que tomar la diferencia, ¿cierto? Entre esas funciones. Eso. Un tercer caso que nosotros no discutimos y que obviamente no vamos a considerar es cuando tenemos una región, pero lo podemos comentar ahora porque ya vimos las coordenadas paramétricas. Un tercer caso es cuando yo tengo una determinada región, y voy a dibujar una circunferencia nada más, ¿sí? Y digo que esta región gira en torno a una recta que es oblicua. ¿Sí? Eso también lo podemos calcular, pero ya no lo vamos a calcular usando la opción de... La opción en realidad para nosotros es Pappus. Pero hay otra alternativa que es con coordenadas paramétricas. ¿No? Esta opción nosotros no la vimos y no la vamos a ver tampoco. Lo que podríamos usar sería Pappus. ¿Sí? Pappus lo planteamos, ¿cierto? En este contexto, calculando previamente, y necesitamos calcular el centro de el centroide, que llamamos, o centro de masa. Y en general, en realidad, mira, voy a volver atrás. Cualquiera de estos volúmenes lo podríamos, de los que estaban planteando acá, los podríamos usar, en teoría, ¿cierto? Podríamos usar Pappus. Lo que pasa es que no es buena idea porque hay muchos cálculos. Mira, si yo quisiera calcular este volumen usando Pappus, debería de calcular dos centroides. Dos centroides significa calcular los dos momentos respecto a X y los dos momentos respecto a Y. Mucho. Y el área más encima. Entonces, en realidad este que está acá a la derecha, no, porque es un cuadrado nomás, así que eso lo podría haber calculado mucho más fácil. Pero primero tendría que calcular ahí tres integrales. El área, el momento respecto a X, el momento respecto a Y. Entonces, es más apropiado hacerlo con estos integrales. ¿No? Eso. ¿Alguna consulta más? No, les sugiero que hagan algunos ejercicios sobre Pappus. Profe, ¿hay ejercicios de superficies con giro en el eje Y? No, usualmente no. Solamente con respecto al eje X nomás. Sí. Otra cosa, todo esto que no comentamos, creo que nunca lo hicimos, porque hay otra alternativa, pero que es un poco, diría yo, complicada. Que sería, mira, voy a tratar de hacer dos dibujitos. Y se puede aplicar en algunos casos. Mira, voy a decir, por ejemplo, voy a tratar de dibujar algo.
No, esto no. Mira. Voy a dibujar una parábola que está, de esas que están invertidas, ¿cierto? Que está abierta hacia la izquierda y una recta que intersecta esto. Y supongamos que me piden, no sé, lo voy a dibujar como más para que voy a cambiar una cosita, porque quiero que intersecte que intersecte justo ahí en el eje X, ¿ya? Entonces aquí tenemos una región, está muy clara la región. Y me dicen, por ejemplo, no sé, obtener el volumen de un sólido de revolución que gira en torno al eje X, el eje Y, lo que sea. Pero lo que voy yo es otra cosa. Yo podría dar vuelta a esto. ¿Sí? Y hacerlo así. Una cosa así. ¿Sí? Y tener la misma región. ¿Sí? Esa sería una alternativa que podría hacer. Es un poco complejo, pero en algunos casos uno se puede enredar un poco. Yo nunca lo hago por eso, ¿ya? Prefiero plantearla en términos de X o de Y según corresponda. Ya. Hoy día es miércoles. Nos juntamos las dos si tienen algunas consultas más particulares. Yo... eso, nada más que decir. ¿Les parece? Profe, hacer otro de volúmenes parecido al anterior. Ya. Podría ser un volumen parecido al anterior. Ya. Vamos. Estoy mirando la guía. Mira, este dice, no, creo que son muchas rectas. Tenemos algo. Ya, vamos con esto. Voy a decir entonces la región. Igual a raíz de X. Igual a 2. X igual a 0. Ya fue mejor. No era ese el que quería yo. Ahora me acordé que era el que estaba bajito. Bueno, no importa. Vamos a dibujar esto. Y vamos a elegir respecto a distintas cosas. Entonces, tengo raíz de X, me sé la gráfica, ¿cierto? Una curvita. Corresponde a la parábola invertida, pero solamente la parte positiva. X igual a 0 es el eje Y. Y el Y igual a 2. Y igual a 2 también, entonces... Ahí. Wow, ya, ahí está. Y ahí tengo mi región. Aquí está el Y igual a 2. Y entonces aquí voy a tener que calcular cuál es mi X.
¿Sí? Oh, espérate, voy a escribir el número acá. Entonces yo digo, mira, si yo tengo 2 es igual a raíz de x, eso es lo que quiero saber, ¿cierto? Porque l igual a 2, l igual al cuadrado, entonces esto es 4. La x vale 4. Ahí lo tengo. Entonces si me dicen, y vamos a analizar lo siguiente, que esto gira en torno al eje y, ¿sí? Si yo digo que voy a entonces decir, voy a escribir acá A, opción A. Y digo entonces que gira en torno al eje Y. Entonces, si gira en torno al eje Y, mi volumen va a ser 2pi, voy a escribir entonces capa cilíndrica, ¿cierto? Aquí entonces tengo un X. El X en este caso sí es el radio. Se voy a escribir 2pi integral entre 0 y 4 de el radio X por la altura. ¿Cuánto va a ser la altura? La altura no es raíz de X, ¿cierto? La altura es 2 menos raíz de X. De X. Esa va a ser mi altura. Si me dicen, por ejemplo, que gira en torno a x igual a 4, ¿cierto? Mi volumen entonces va a ser. Y ahí entonces tengo la recta, ¿cierto? X igual a 4 sería esta. Y ahora entonces lo que cambia es lo que estábamos comentando de el L. Voy a tener, esto vale 4, de origen al 4, y mi radio entonces va a ser 4 menos X. Entonces voy a escribir 2pi integral entre 0 y 4 de el radio, 4 menos x, por la misma altura, 2 menos raíz de x, de x. Si me dicen que gira, sigamos con este mismo ejercicio y escribamos las otras ideas. Si me dicen, por ejemplo, que gira en torno al eje X, esto sería la anterior a la opción B, digamos, me voy a tener que cambiar de hojita, me voy a cambiar de hojita, me voy a cambiar de hojita, ya. Vamos a repetir el dibujito también. Tengo mi eje X, tengo mi eje Y, tengo el Y igual a 2 y tengo mi curvita. Voy al tiro al chat. Voy. ¿Podría ser que gire con respecto a Y igual a menos 2? Ya, démosle con el Y igual a menos 2. Voy a ponerle acá el Y igual a menos 2. Fíjate, entonces sería el Y igual a menos 2. Ya. Si digo yo entonces que esto va a girar, se gira entonces, gira en el Y igual a menos 2. Entonces, mi volumen va, dígame. Eso es X igual a menos 2. Espérate, espérate, estoy pensando una cosa. Y igual a menos 2. Espérate, ya, Y igual a menos 2. Ya, démosle con el Y igual a menos 2. Yo estaba pensando en lo que habíamos estado comentando hace un rato. Y igual a menos 2, tienes razón, es acá. Estaba pensando en otra cosa, pero lo vamos a hacer también después con el X igual a menos 2. ¿Ya? Me quedó. Oye, que por fin esta recta no se pone derechita. Muchas gracias. Sí. Claro, este es el que me pidieron, es Y igual a menos 2. Y me pidieron una cosa y me pongo a hacer otra. Y yo pensaba el X igual a menos 2, pero también lo vamos a hacer después para que me den el gusto de hacerlo. Ya, pero después vamos con eso. Ya, entonces, cuando digo Y igual a menos 2, entonces acá está abajo. Y aquí es donde nosotros comentábamos que una buena idea es bajar todo esto 2 unidades. Entonces vamos a hacer de nuevo el esto. Voy a cambiar entonces mi recta. Y voy a subir esta otra un poquito. Ahí. Porque lo que voy a hacer es que voy a bajar todo. No, perdón. Voy a subir, perdón.
lo voy a subir 2 unidades, ¿cierto? Porque lo que yo quiero es que esto coincida con el eje X. Si esto gira respecto al igual a menos 2, entonces voy a subir 2 unidades. Entonces, y todo sube 2 unidades. Entonces, antes tenía acá la recta que era i igual a 2, entonces como lo voy a subir 2 unidades, 2, vamos a decir aquí tengo el 4, i igual a 4. Me va a quedar más grande el dibujo porque dibujé el eje X y el eje Y más grande, ¿sí? Pero en realidad es la misma región, ¿sí? De hecho, no sé, no me acuerdo si lo hicimos en algún momento en GeoGebra, pero ustedes lo podrían experimentar y hacerlo y van a observar que es la misma región. Después entonces tengo esta que es raíz de X, y como dije, esto era i igual a raíz de X, y ahora lo subo 2 unidades, entonces i igual a raíz de X más 2. Lo subí 2 unidades. Y entonces vamos a decir que el volumen, y ahora usamos el método de los discos, el volumen entonces va a ser, este es el C, si lo voy a escribir acá abajo mejor. El volumen entonces va a ser pi integral entre 0 y 4, ¿cierto? Esto sigue manteniéndose el 4 acá. Pi r cuadrado, ¿cuál es mi radio? Ahora va a ser el 4 al cuadrado menos raíz de x más 2 al cuadrado. 2 de x. Ajá. Bien. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, tenemos una parábola y tenemos que subirla? ¿Cuál es el problema No sé, tendríamos que agregar una recta para restar lo que se añade, porque no serviría de otra manera. Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Mira, si tú tuvieras, por ejemplo, mira, ahora sí. Ahora entendí. Mira, si tú tuvieras, por ejemplo, igual a menos x cuadrado, que es así. ¿No? Esta es igual a menos x al cuadrado. Y yo digo que quiero calcular el volumen de la región, de esta región acotada que gira en torno a i igual a menos 1. Claro, cuando yo lo subo una unidad, ¿cierto? Porque voy a subir la función una unidad, también después, de nuevo me queda el dibujo desproporcionado porque ahora lo voy a hacer más chico. Claro, yo voy a subir una unidad, mi parábola, no, perdón, sí, es así, i cuadrado más 1, por ejemplo, porque esa ya está una unidad arriba, entonces lo sumo una unidad más, me va a quedar menos x cuadrado más 1, menos x cuadrado más 2, perdón, porque le subo una unidad, eso es lo que estoy haciendo, pero aquí voy a considerar una recta. Claro, porque solamente esa región es la que tengo que calcular. Si yo no le quito eso, ese 1, entonces justamente voy a estar calculando el volumen de un sólido que es mucho mayor. Mi volumen en este caso sería entonces pi integral entre, no sé, entre menos 1 y 1. No es menos 1 y 1. Bueno, entre A y B, entre A y B. De menos x al cuadrado más 1, todo más 2, perdón, todo eso al cuadrado, ¿cierto? Porque le subí una unidad, menos el 1 al cuadrado de x. Y lo mismo hicimos acá, ¿te fijas? Porque subimos 2 unidades, entonces, y yo estoy restando, ¿cierto? Algo más grande. ¿Te fijas? Claro, en este caso, sí.
Profe, los cálculos de superficie son como... Ah, perdón. No es análogo, perdón, antes de leer el comentario, no es análogo con el caso anterior, porque en este otro caso, claro, esto está abajo, por eso se lo resté. En cambio acá, claro, en el ejemplo era distinto. Ahora entendí, sí, es distinto. Ahora entendí, hay una diferencia. Espérame. Los cálculos, ahora sí, los cálculos de superficie son con una sola función o puede ser el área que también podrían ser varias, sí, podrían ser, sí, también podrían ser. Ahora, si hago girar esto en torno, ahora me dicen que ahora la gira en torno al i igual a 2. Mira, si hago girar esto en torno a i igual a 2, voy de nuevo con el dibujito. Me quedo feo. Ahora voy a tratar de que me queden más o menos parecidos los dos dibujos. Supongamos entonces que tengo la misma región, ¿cierto? Voy que me quedo fea. Está aquí. Me quedo muy fea. Voy. Ya. Esa es mi región. Y ahora yo quiero que gire en torno a esta recta que es i igual a 2. Ya. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a bajar 2 unidades. ¿Sí? Y al bajar las 2 unidades, mi región entonces me va a quedar. De hecho, al bajar las 2 unidades, mi región me va a quedar aquí. Y vamos a llegar al mismo problema que estábamos comentando anteriormente, o muy similar. Entonces aquí tengo este valor, va a ser menos 2. Y esta es la función i igual a menos, espérate, no es, esto era, perdón, la función era i igual a raíz de x. Aquí tenía esta que era i igual a 2, ¿cierto? Entonces lo bajé 2 unidades. Por eso quedó acá en el menos 2. Quedó pegado en mi eje x y mi función sería raíz de x menos 2. ¿Sí? Entonces, aquí está lo que habíamos comentado anteriormente. ¿Cuál sería mi volumen? Mi volumen entonces sería la integral, perdón, estamos trabajando con las capas métodos los discos. Entonces sería pi integral entre 0 y 4 de la función raíz de x menos 2 al cuadrado de x. Habíamos comentado al principio de la clase que la región en este caso está hacia abajo. Yo también podría pensar que esta región la podría reflejar y hablar de la función i igual a menos raíz de x más 2. Y así, ¿cierto? Pensarlo de una forma positiva, pero en realidad, sea positiva o negativa, me da lo mismo porque lo voy a elevar al cuadrado. Entonces voy a obtener el mismo volumen. Señorita, Dígame. por ejemplo, si el área de la función estuviera como al otro lado de la curva, ¿sería igual la fórmula? Tipo, si tuviera una... mira, si tuviera... Lo que no entiendo bien a qué te refieres, ¿ah? Porque, a ver, mira, si yo tengo, por ejemplo... Pensemos en esta misma que estaba planteando recién. Si tengo la región y igual a menos x cuadrado más 1, ¿no? Eh, con una recta, pongamos, voy a tratar de inventar una recta bonita. A ver. Esa.
Y con la recta, pongámosle igual a, pongámosle esto, igual a menos x. ¿Sí? Que sería esto. Y aquí me falta algo más que agregar. Y pongámosle el eje X. Una región que esté acotada por estas tres expresiones. ¿Dónde está esa región? Mira que está aquí. Esa región que estoy estudiando contiene a la cuadrática, a la recta y al eje X. Alguien podría haber pensado, chuta, ¿y por qué no es esta otra? ¿Cierto? No me funciona la otra porque en la otra el eje X no lo está explícito, digamos. En el fondo, cuando uno plantea una región, y creo que esto es lo más importante en estos ejercicios, creo que la parte más difícil en realidad es esta, es hacer la gráfica, comprender cuál es la región. Esto que estamos planteando, ¿cierto? Cuando uno define la región acotada por, uno los tiene que entender como frontera, ¿sí? Cuando está chico en el colegio le dice, ¿cuáles son las fronteras de Chile? ¿Sí? Chile limita en el norte y en el sur, y no sé qué, ¿cierto? Esto es lo mismo. Esto me da la frontera, los que tienen que estar en la orilla. Entonces, acá este sí es menos uno, ¿cierto? Es menos uno. Durante había dicho, ay, no tengo idea, creo que pero sí es menos uno. Acá tengo el 0 y acá se intersectan en algún punto, no tengo idea dónde es. Entonces, claro, voy a escribir la misma idea para calcular el volumen, ¿cierto? Si yo digo el volumen que gira en torno al eje Y, o el volumen que gira en torno al eje X, nada, lo mismo. Lo que me va a cambiar, ¿cierto? Si yo escribo con respecto al eje X o Y, va a ser el intervalo. Aquí voy a tener que encontrar ese número, 0. Y eso no sé, va a ser 1 entre menos 1 y C, más la otra que va a ser pi entre C y el 0. Pero lo que va a cambiar en realidad va a ser los extremos del intervalo. El resto se mantiene igual. Profe, ¿Sí? ¿y cuándo sé como si tengo que sumar dos volúmenes para hacer la región total o puedo como simplemente restar varias Claro, es funciones? que justamente la región te va a decir eso, porque si tú tienes, diga, en este caso yo necesito partirla porque en una sola integral no alcanzo a escribir todo. Te diga, en ese punto que estoy observando de intersección, tengo a la izquierda de ese punto, tengo la función menos x cuadrado más 1, y a la derecha tengo la recta. Entonces tengo que partirla. Por eso necesito entonces sumarla. En cambio, por ejemplo, si yo tuviera, me voy a meter así como otra función así a la mala, ¿no? Si yo tuviera también otra parábola ahí, entonces ahí tendría que hacer la diferencia de una parábola menos la otra, por la recta menos la otra. Te fijas, depende ahí del contexto del problema. Pero la misma región te va a decir qué es lo que tienes que hacer. La misma gráfica de la región te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Si tienes que... o tú más bien vas a tener... obviamente no, pues, estás pensando la gráfica no te habla. Espero que nadie le hable las gráficas, pero esto es, digamos, lo que vas a tener que observar. Tengo una por arriba, otra por abajo, entonces tengo que restarla. Tengo un punto donde Y se ahí darían intersectan. resultados distintos si lo hago en dos, Exactamente. en una suma, Sí, te va a dar ¿sí? distinto. Sí. Profesora, ¿podría mostrar la página siguiente a esa, por favor? Sí. Gracias. De nada.
¿Estamos? Señorita. Dígame. Ahí en el volumen 2, el radio, porque también es 6 menos X. Porque en esta región sigue la misma lógica que la recta está, y esto siempre va a suceder, porque en los sólidos de revolución la recta no puede cortar a la región. Entonces, a lo más la puede tocar, como en este caso la tocan en la X en el 6. Entonces, estas dos regiones que se formaron en realidad están a la izquierda de la recta. O dicho de otra forma, la recta está a la derecha de la región. Ah, ya. Gracias. Sí. ¿Estamos? Ya, ahora sí vamos a dejar de grabar.